Amada iglesia, gracias a Dios por este tiempo que podemos tener, tanto de alabar el nombre del Señor, pero también conectarnos con la palabra del Señor. Le invito a que oremos. Padre, Señor, gracias, Señor, por ser tan bueno. Señor, confiamos en ti, en tu soberanía. Señor, gracias por morir en esa cruz por cada uno de nosotros. Reconocemos que tenemos acceso al Padre, Señor, porque tú lo diste todo en esa cruz, mi Dios. Queremos cantar, Señor, que tú eres el pan de vida, que tú eres la luz del mundo, que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces por nosotros. En Cristo Jesús, amén y amén. Alabemos el nombre del Señor. Al entrar en tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi pan, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Al entrar en tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi pan, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Dígalo. Me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, me cuidas, me abrazas, me cantas, me amas, mi pan, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi pan, mi luz, mi oración. Eres
Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción eres tú. Jesús, solo tú. Jesús, solo tú. Gracias, Señor, gracias por este tiempo. Tú eres nuestro pan, tú eres nuestra luz, Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Tú eres nuestro pan, tú eres nuestra luz, tú eres nuestro refugio, Señor. Tú eres el único en quien nosotros podemos contar y descansar, Señor, porque en ti confiamos, Padre Santo. Gracias, Señor, por darnos esta noche, una vez más, esta oportunidad de congregarnos en tu santo nombre y seguir estudiando tu preciosa palabra, porque puede hacer que el mundo cambie muchas cosas, Señor. Y de hecho tu palabra dice que el cielo y tierra pasarán, pero sabemos que tu palabra nunca pasará, Señor. No importa si hay cambios a nivel de decisiones políticas, sociales o incluso, Señor, con todo este tema de salud o el tema económico. Papito Santo, sabemos en quién confiamos. Por eso, Señor, en ti estamos y declaramos lo que tu palabra nos dice en el Salmo 16. Manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Le dije al Señor, tú eres mi dueño. Todo lo bueno que tengo proviene de ti. Por eso, Papito Santo, te damos gracias, Señor, porque nos has guardado. Gracias, Señor, por darnos inteligencia y prudencia también en esta época, para no exponernos de manera innecesaria, Señor. Aun cuando cambien las cosas a nuestro alrededor, danos, Señor, la sabiduría y la inteligencia para hacer nuestra parte, Señor, porque sabemos que tú te encargas de todo lo demás. Descansamos en ti porque tú eres nuestro dueño, porque todo lo que proviene es de ti, y si hoy tenemos vida y salud, y si hoy tenemos fuerzas para trabajar, es porque a ti te ha placido, Señor, entregarnos todo ello. Por eso, Señor, como un acto también de adoración y de reverencia ante ti, a ti que eres el dueño de todas las cosas, queremos presentar delante de ti las ofrendas para la extensión de tu reino, Señor. Sigue haciendo tu obra, Padre Santo, en esta casita. Dios es fiel, que lo único que queremos, Señor, es glorificar tu santo nombre. Te pedimos perdón por quienes somos, Señor, y tú sabes que somos pecadores, y tú sabes, Señor, que somos débiles, que somos frágiles, pero no queremos nunca soltarnos de tu preciosa mano, Señor. No queremos fallarte nunca, Padre Santo. Te amamos con todo el corazón y en esta noche te damos gracias, Señor, porque nos has mostrado el camino de la vida a través de tu palabra. Y nos concedes la alegría de estar reunidos en tu presencia para estudiar, Señor, la exposición de tu palabra. En esta noche, Pastor Edguitar, Señor, estará entregando la exposición. Te pedimos una doble unción sobre su vida y también, Papito Santo, guárdalo a él con toda su familia, Señor, en todas las áreas, también de la salud y el resto de áreas, Papito Santo. Haz tú tu obra en cada uno de nosotros, por favor, Señor. Te amamos con todo el corazón y descansamos en ti y nos seguimos gozando en tu presencia el resto de este enlace. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Con expectativa linda de lo que el Señor va a hacer en medio de su pueblo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de la situación económica, a pesar de la crisis que se avecina. Hermanos amados, nosotros sabemos en quién hemos confiado y nuestra fe está afirmada en aquel que es creador del cielo y de la tierra, creador de todo lo visible y lo invisible, aquel que no solamente creó, sino que también sostiene, sustenta, tiene un propósito en cada persona. Así que estamos confiados de estar en sus preciosas manos. Amados, en esta noche yo le quiero dar gracias al Señor por su vida,
porque yo sé que usted dispone de este tiempo, tiene lista su Biblia y vamos a recibir enseñanza de parte del Señor. Así que, hermano querido, le pido que por favor abra su Biblia en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31. Y dice la bendita palabra del Señor. ¿Lo encontró ya? Le repito, 1 de Corintios capítulo 1, versículo 26 al 31. Dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Corinto. Recuerda esta ciudad cosmopolita de aproximadamente unas 700,000 personas. Recuerda la ciudad de Corinto, una ciudad con bastante actividad económica, pero también era un caldo de cultivos para la práctica de asuntos religiosos, paganos, que ofenden u ofendían al corazón de nuestro Señor. Y es ahí donde el Señor usa al apóstol Pablo, el Señor levanta en esta ciudad de Corinto a una iglesia. Quiero que lea conmigo, por favor. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, o sea que hay que tomar atención, porque lo que vamos a leer es para los hermanos, o sea, para la iglesia del Señor, para el pueblo del Señor. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, ¿para qué? Para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros, hermanos que están sintonizando, iglesia, Dios es fiel, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todos, versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amados, entremos en materia. Ese Dios grande y ese Dios poderoso, que tranquilamente pudo haber desechado a la humanidad, simplemente pudo haber dicho, no quiero saber nada de una humanidad caída que voluntariamente ha mostrado a través de sus decisiones que me están dando la espalda, que no obedecen mis mandamientos y preceptos, y simplemente pudo habernos dejado a un lado. Sin embargo, el Señor, desde el inicio, porque ese está en su corazón, el Señor llama a las personas. El Señor en este tiempo sigue llamando no solamente a personas, llama a matrimonios para que le sirvan, llama a familias enteras, esposo, esposa, hijos, incluso nietos. Recuerden el Antiguo Testamento, el Señor llamaba a familias completas, la familia de Abraham, la familia de Jacob, la familia de Isaac, la familia de José, etcétera, etcétera. Amados, Dios llama a las personas. Y es impresionante darnos cuenta que lo que está en el corazón de Dios, gracias a su inmutabilidad, Él no cambia como cambiamos nosotros. Lo hemos mencionado más de una ocasión. Él no cambia al punto que desde el inicio, desde el principio, Dios se ha dado a la tarea de llamar a personas. Ponga por favor su mente por un momentito ahí en ese lugar llamado el huerto del Edén. Y usted se ubica en las primeras páginas del Génesis, primeras páginas de la Biblia, y vemos ahí a dos personajes, Adán y Eva. Y Adán y Eva, después de que desobedecen, después de que se rebelan en contra del mandato tan claro que fue dado por el Señor, puedes hacer todo lo que quieras aquí, puedes comer de todo fruto, no de este,
para que no sepas, no tengas conocimiento del bien y del mal, porque el hombre no está capacitado para manejar el mal. Y usted conoce la historia. Caen en pecado y sin embargo, quien busca al hombre es Dios. Ahí vemos a esta primera pareja que de pronto se dan cuenta que están desnudos. Habían perdido esa comunión que tenían con el Señor. Y ahora, ¿qué es lo que hacen? Buscan unas hojas de higuera para poder cubrirse. Y eso es lo que el hombre hace hasta el día de hoy, cada vez que quiere cubrirse sin hacerlo a la manera de Dios. El hombre se cubre a través de filosofías, el hombre se cubre a través de sustancias raras, el hombre quiere cubrirse de Dios a través de un supuesto ateísmo, el hombre quiere cubrirse a través de religiosidad, el hombre se trata de cubrir con hojas de higuera. Pero ahí en el huerto del Edén nuestro Señor hizo algo, sacrificó un animalito. Era necesario el derramamiento de sangre. Y ahí vemos que es Dios quien cubre a esta primera pareja con pieles. A la manera de Dios era necesario que se derramase sangre inocente para que el pecador sea cubierto. Desde el huerto del Edén tenemos una figura muy oscura, muy vaga de lo que luego nuestro Señor Jesucristo iba a hacer en la cruz del Calvario. Pero quien busca a Adán y Eva es el Señor. Ellos estaban escondidos. Quien llama a estas personas es Dios. Más adelante vemos cómo nuestro buen Dios llama, por ejemplo, a Noé en una época de violencia. La época que estamos viviendo nosotros, considerábamos las cosas que están pasando en estos días alrededor del mundo ya. Miren, la gente está levantando la voz para que no haya violencia por parte de la policía, por parte de militares, hacia población civil. Y sin embargo, se pide no violencia y sin embargo se practica violencia. Noé vivía en un mundo, en una época donde lo que abundaba era precisamente la violencia, y es en ese medio donde el Señor llama a Noé. Y ese mismo Dios está llamando hoy a personas en medio de esta violencia que estamos viviendo. Amados, por decirlo menos, con preocupación, podemos ver en nuestro país que se habla el uso de armas letales en caso de que se haga uso legítimo, constitucional, de una marcha. El recurso a la resistencia de forma pacífica, obviamente, pero queda abierta la posibilidad del uso de armas letales. ¿Qué nos pasa a Ecuador? Dios sigue llamando a hombres y mujeres en una época de violencia. Y somos llamados a predicar este mensaje de paz y a anunciar ese Señor de paz que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Shalom verdadero. Él es la paz que este mundo necesita. Dios llama a las personas. Y llama a las personas del día de hoy como nunca antes. Está levantando y está llamando. Amados, por ejemplo, en este tiempo Dios llama a personas a la salvación. El Señor todavía está diciendo en Mateo, usted conoce capítulo 11, versículo 28 al 30, el Señor todavía está invitando y diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde
de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor que sigue diciendo, venid a mí, sigue llamando a las personas a la salvación, mis amados. Dios en este tiempo sigue llamando a las personas para que les sirvamos. ¿Sí? Cuando en su momento el apóstol Pablo se presenta a la iglesia en Roma, y es así como él en Romanos capítulo 1, versículo 1, dice algo tremendo. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Qué hizo el Señor con el apóstol Pablo? Primero le hizo entender que el amo es Jesucristo y que el esclavo, el siervo, es Pablo. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Tremendo. El Señor sigue apartando, el Señor sigue llamando en estos tiempos. Llama a la salvación y llama al servicio. ¿A quiénes más llama Dios? Vamos, primer punto. Dios llama a los insensatos. El versículo 27, si usted lee conmigo, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Escogió lo insensato, lo necio del mundo. El diccionario dice insensato, persona que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Tremendo. Le repito, insensato, persona que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Y amados hermanos, vea, todas aquellas personas que hoy le estamos sirviendo al Señor, en su momento mostramos precisamente como característica muy especial en nuestras vidas. Antes de estar en Jesucristo, el Señor nos llamó en un estado de insensatez, en un estado de necedad, en un estado de torpeza, en un estado de inmadurez, tomando decisiones imprudentes. A ese tipo de gente el Señor sigue llamando el día de hoy. Así que nosotros no tenemos excusa delante del Señor que alguien diga, Señor, es que tú sabes que a mí me falta ser prudente en esta vida, necesito ser sabio en esta vida. El Señor sigue llamando a gente insensata. Recuerda el llamado que tuvo el insensato Zaqueo ahí en el Evangelio. ¿Tú recuerdas Zaqueo, el recaudador de impuestos? El cobrador de impuestos, aquel que robaba al pueblo judío para servir al imperio romano. Zaqueo había vivido solamente para lo que podía acumular. Y esa es una manera insensata, esa es una manera imprudente, esa es una manera inmadura de vivir. Pensar que el propósito de nuestra vida es acumular y tener a cualquier precio, por la derecha o por la izquierda, haciendo las cosas de manera correcta o de manera ilegal. Esa es una manera insensata. El Señor sigue llamando a insensatos en el siglo XXI. Al igual que Zaqueo, iglesia amada, hay muchos del día de hoy que precisamente viven solamente para acumular. Escucha. La meta principal de Zaqueo era hacerse rico. Punto. Ese era el todo. No había más. ¿Y cómo va a estar tu familia? No importa. No importa cómo esté. ¿Y el corazón de tus hijos? No importa el corazón de ellos. ¿Y el testimonio ante los vecinos? No importa. Pero vas a hacer tropiezo a muchas personas. No importa. Diría Zaqueo en su tiempo antes de tener el encuentro con el Señor, no importa porque mi propósito principal en la vida es acumular riquezas. Amados hermanos, Zaqueo abusó de otros para beneficiarse él. Le pidieron que descendiera de un árbol sicómoro para ser salvo. Ahí le dijeron, Zaqueo, ¿qué haces ahí en ese árbol?
Recuerda que Zaqueo, dice la palabra, que era corto de estatura, era un hombre pequeño. Pero amados, ¿acaso no todos nos hemos quedado cortos delante de Dios? Así que cada uno de nosotros de alguna manera nos identificamos con este personaje llamado Zaqueo. Dios llama a los insensatos. Primer punto. Versículo 27 estamos. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios llamó al insensato Jonás, por ejemplo, para que este hombre, que era una insensatez, era una locura, tratar de huir de la presencia de Dios. Diga conmigo, no hay cómo. Dígalo, no hay cómo huir de la presencia de Dios. El Señor está en todas partes, no hay cómo huir de su presencia. El Señor ve todas las cosas, no hay cómo huir de su presencia. Tú puedes apagar la luz y quedarte a oscuras, pues para el Señor es tan claro, no hay cómo huir de su presencia. Tú puedes decir cosas en secreto y aparentemente nadie te escuchó. No podemos huir de su presencia, de su omnisciencia, de su omnipresencia. No hay cómo. Y ahí vemos nosotros a Jonás, que trataba de huir de Dios y del llamado que Dios le había dado. Muchos lastimosamente están todavía tratando de manera equivocada, tratando de huir de Dios. Amados, en este último tiempo Dios está llamando a personas para que le sirvan. Sí. Personas que estén dispuestas a no acomodarse. Personas que estén dispuestas a serles fieles al Señor. Hoy conversaba con algunos hermanos de experiencias que hemos tenido incluso en otros lugares o en otros países. Amados hermanos, en serio. Hermanos que para trasladarse a la iglesia donde se congregan, ¿sí? No es que eran media hora más, no, es gente que viaja 2 horas. En los Estados Unidos en carro, 2 horas para llegar a su iglesia, 2 horas de ida y luego 2 horas de regreso para llegar a su casa. Y van y llegan puntuales. Pero cuando conversamos con misioneros, por ejemplo, aquí en nuestra serranía, amados hermanos, tenemos cristianos indígenas que caminan 2, 3 horas, 4 horas para poder llegar, porque están acostumbrados a caminar así para llegar a una escuela. Y cuando tienen que ir a una iglesia, ellos no piensan 2 veces y van y caminan. Amados, el Señor está llamando el día de hoy a gente que no trate de huir de la presencia de Dios, que no trate de acomodarse, sino que esté dispuesta, hermanos. Por ahí escuchaba y leía un mensaje que decía: lo siento, pero yo vivo en el centro de Quito, no voy a poder estar con ustedes. Y se les decía: tenemos en la Rumiñahui, o sea, de donde estábamos hacia la Rumiñahui, que son 15 minutos más, 20 minutos más, por favor. Ahí se ve el grado de compromiso también. Amados hermanos, Dios está llamando a gente valiente, Dios está llamando a gente que esté dispuesta a pagar un precio, Dios está llamando a gente que realmente le quiera servir al Señor. Y muchos de ellos, ¿sabe cuál era el requisito? Insensatos, necios, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amados, en el caso de Jonás, cuán torpe era pensar en él que podía escapar del llamamiento de Dios. Y nosotros también, sin querer ser duro u ofensivo, pero qué torpes podemos llegar a ser al creer que podemos escaparnos del llamado de Dios. Él llamó a los insensatos a la sabiduría, Él llamó a los necios
a la vida eterna. Una vez más, lea el versículo 27, sino que lo necio del mundo, estamos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, dice, y lo débil, lea conmigo, y lo débil del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte, a lo fuerte, a los que dicen ser fuertes, a los que se creen ser fuertes, a aquellos que piensan que son más que otros. Dios llama a los débiles. Llamó al hijo pródigo. Usted recuerda, semanas atrás predicamos acerca del hijo pródigo. Este hermano menor, este hombre joven, era tan débil que estaba fuera de control, hermanos. Pidió que se le entregase la herencia que según él le correspondía. El padre le entrega. Era tan débil que malgastó su herencia. Hermanos, ¿cuántos de nosotros fuimos tan débiles que no pudimos administrar bien las cosas que el Señor nos dio en su tiempo? ¿Cuántas veces gastamos de manera tan ligera, tan inmadura, débiles en esa área como administradores? Y el Señor sigue llamando a esa clase de hombres y de mujeres, porque lo débil del mundo escogió Dios. El hijo pródigo, una vez más, era tan débil que malgastó su herencia, era tan débil que cedió ante las malas amistades. El Señor sigue llamando a esa clase de gente que cometimos ese tipo de pecados, ese tipo de errores. Dios ha llamado a los débiles para hacer grandes obras a través precisamente de la fragilidad de esas personas. Dios quiere hacer grandes cosas a través de tu vida, a través de tu fragilidad. Así que no tenemos excusa delante de Dios. No podemos decirle, Señor, ¿por qué a mí no me escogiste? Porque en la palabra creo que está muy claro a quién Dios escoge y a quién Dios usa. Sino que lo necio del mundo escogió y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y para avergonzar a lo fuerte. Amado, a través de la historia Dios ha llamado a los débiles para hacer grandes cosas, grandes obras. Este siervo de Dios, D.L. Moody, no tenía educación teológica formal, pero vaya a ver qué clase de palabra y qué clase de mensaje compartía este hombre, que hoy incluso muchos de los pastores y muchos de los misioneros que son enviados alrededor del mundo precisamente son capacitados en el Instituto Moody. Lo débil del mundo. Mel Trotter fue un borracho, pero luego hizo grandes cosas para Dios, predicando en diferentes ciudades, siendo usados por Dios. Lo débil del mundo. Nos preguntamos, ¿por qué llama? ¿Y por qué Dios usa a los que no son nada? La respuesta. Nuevamente, quiero que formules la pregunta conmigo. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué Dios llama a aquellos que no son nada? ¿Por qué Dios usa a aquellos que no, aparentemente no pueden aportar mucho? ¿Por qué escogió Dios a esa clase de persona? Lo predicamos también semanas atrás con respecto a Moisés. Hermanos amados, porque esa es la forma que Dios muestra que Él tiene el poder para cambiar vidas, en primer lugar. Toma lo débil del mundo para tapar la boca a aquellos que dicen, este ya no tiene salida, este está perdido, este va camino al infierno, este sí que es lo más... el caso de él es irreversible, ya no se puede hacer absolutamente nada, y de pronto los ves levantados por el poder de Dios, los ves cambiados, transformados, ves las familias de aquellas personas, esos matrimonios nuevamente unidos con sus Biblias bajo el brazo, alabando y dando gracias al Señor. ¿Por qué Dios usa a aquellos que no son nada? ¿Por qué? Porque Dios quiere mostrar su poder precisamente. Y quiere mostrar al mundo cómo Él sí puede cambiar vidas.
¿Por qué llama y usa Dios a los que no son nada? Porque Él quiere cambiar vidas. Y en segundo lugar, para que los demás vean el milagro. Y como van a ver el milagro, acudan a Cristo. Amados, usted sabe mi testimonio. El Señor levanta de un alcoholismo. Con el pasar del tiempo yo doy gloria a Dios porque muchas de las personas que conocía están hoy en la iglesia. Muchos de ellos están sirviendo en algunos ministerios. Así que revisemos una vez más. Dios llama a los insensatos. Dios llama a los débiles. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios y para avergonzar a los fuertes. Para aquellos que creen que son entendidos, no encuentran explicación. Dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo Dios te levantó? ¿Cómo Dios te ha ayudado? ¿Cómo Dios te ha prosperado? ¿Cómo Dios te ha bendecido? Muchos de ellos ni siquiera tienen claridad de que es Dios, pero esa es la oportunidad que tenemos nosotros para testificar. Llama a lo insensato para avergonzar a los sabios, llama a lo débil para avergonzar a lo fuerte. Y el tercer y último punto, Dios llama a lo más bajo y menospreciado. Lea conmigo versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Por eso es que no podemos llegar a los pies de Cristo con una justicia propia, creyendo que tenemos méritos. No hay cómo. ¿Te has dado cuenta que el verdadero cristiano sabe que no pudo haber aportado nada para su salvación? Que toda la obra es del Señor y toda la gloria es para el Señor. Dios sigue llamando personas. Llamó a Adán y Eva, llamó a Noé, sigue llamando a personas del día de hoy para la salvación. Sigue llamando el Señor para que les sirvan. Sigue llamando a los insensatos, sigue llamando a los débiles y sigue llamando a lo más bajo y a lo menospreciado. Lo vil del mundo, versículo 28, escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Tú recuerdas en el Evangelio el llamado que el Señor hace a esa mujer conocida como la mujer samaritana, que se encuentra ahí junto a un pozo al mediodía. Ahí estaba el Señor listo para alcanzar esa vida. Lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo. ¿Por qué, dirás tú? ¿Por qué? Esta mujer, dice el Evangelio, que había estado casada 5 veces. Y el Señor le dice, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Ante la sociedad de Samaria, esta era una mujer vil, menospreciada. Por eso es que tenía que ir al pozo a sacar el agua al mediodía, porque las mujeres decentes, las mujeres intachables, las mujeres que no tenían de qué avergonzarse, ellas iban al mismo pozo, no solas, iban en compañía, ¿sí? Eran las mujeres de prestigio, ellas iban a las 6 de la mañana, pero las mujeres de mala reputación, lo menospreciado, lo vil, tenían que ir al mediodía. Y ahí vemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo le dio a beber el agua viva, no el agua del pozo, agua viva. Y a esta mujer samaritana, ella experimentó lo que significa estar saciado espiritualmente, sació su sed espiritual. Ella llevó luego a otros a Cristo y encontraron salvación. ¿Te das cuenta? El Señor salvó el alma de la mujer samaritana. Ella fue y compartió en su pueblo a muchas personas, salieron y muchos escucharon el mensaje del Señor y muchos tuvieron ese encuentro con el Señor. Amados hermanos, ella llevó a otros a Cristo. ¿Quién? Lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es.
Esa es la forma como Dios ha trabajado a través de la historia y sigue haciendo el día de hoy. Por eso es que tú no digas, Dios, ¿cómo puede ser que a mí me quieras usar? Aquí tú ves los requisitos. Y Dios no hace acepción de personas. Para asombro de los fariseos en la época de mi Señor, el Señor llamó a prostitutas, se juntó con leprosos. Por eso era conocido como amigo de publicanos, de prostitutas y de ladrones. Él sigue llamando, hermanos amados, a los marginados. Él sigue llamando a la salvación debido a su gran amor. Y Dios quiere en este tiempo usarte. Dios quiere usarte para que muchos lleguen en estos últimos tiempos al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pregunto, ¿has pensado alguna vez que te encontrabas fuera del alcance del amor de Dios? Pues eso es mentira del diablo. Duda de todo, duda hasta de tu sombra, pero nunca dudes del amor de Dios. Si tú has pensado que estabas fuera del alcance de su amor, pues tengo que decirte que estabas completamente equivocado. ¿Has pensado alguna vez que tus pecados eran demasiado graves como para ser perdonados? Tal vez alguien me esté escuchando en esta noche y dice, yo vengo oyendo esta serie de mensajes, pero yo sé y Dios conoce las cosas que he practicado en mi pasado, que yo dudo que Dios me quiera perdonar. Yo tengo un mensaje para ti. Lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, lo insensato, lo necio del mundo, lo débil del mundo escogió Dios. Para eso fue a una cruz. Amados, no hay pecados tan grandes, no hay pecados tan graves que Dios no pueda perdonar. Y así como Dios está llamando a la salvación, escucha, iglesia, Dios está llamando al servicio. Sí. Y yo te pido que por favor rompamos por un momento los esquemas mentales que a veces tenemos. Veamos por favor que estamos en un nuevo tiempo. Tenemos que ver que las cosas que Dios nos está permitiendo hacer como iglesia tienen ya una diferencia, amados hermanos. Tenemos que alinearnos a los tiempos, tenemos que alinearnos a cómo Dios nos está guiando. Tenemos que madurar, tenemos que romper esquemas mentales. Y Dios está llamando a muchos a la salvación, pero a muchos está llamando a su servicio. Si tú estás en Cristo, dile, Señor, yo no tengo delante de ti ni un solo argumento para decirte no a tu llamado. Termino. Vas a responder a su amoroso llamamiento. Amado Dios, yo te doy gracias por esta pequeña reflexión. Sigues tú, Señor, rompiendo esquemas. Sigues tú, Señor, animando a tu pueblo. Porque, amado Dios, en este momento tú no solamente estás levantando una congregación, sino estás levantando un ejército de soldados que estén dispuestos a sufrir penalidades, como le dices tú, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Amado Señor, tú estás buscando esa clase de creyentes. Señor, heme aquí estamos, Señor. Como iglesia, Dios es fiel, úsanos para tu gloria en esta ciudad, en este país, en el mundo entero. Úsanos, Señor, y no dejes que nos acomodemos, Señor. No dejes. Como muchos, Señor, que se complican, es que me queda más lejos, es que no, Señor, por favor, aviva en nuestro corazón un anhelo profundo de escuchar tu palabra, de que cuando podamos congregarnos sea a tu manera,
sea en tu tiempo, Señor, y sea en el lugar donde tú has destinado, pero que lo hagamos con un corazón, Señor, dispuesto. Y úsanos para tu gloria, donde quiera que nos lleves, Señor, mi Dios. Aceptamos tu llamado para llevar a otros a tus pies y para que nosotros vivamos delante de ti también, sirviéndote, Señor, a tus pies. Gracias, Señor, porque lo necio del mundo escogiste para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo escogiste para avergonzar a los fuertes, lo vil del mundo y lo menospreciado escogiste, y lo que no es para deshacer lo que es, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En esta noche terminamos este tiempo dándote la gloria a ti. Gracias por tomarnos en cuenta. Gracias, Señor, por lo que nos has permitido vivir, y gracias por las puertas que estás abriendo y las oportunidades que tú nos darás para seguir predicando tu palabra y viendo tu mano poderosa. Señor, tu bendición sea sobre tu pueblo. Los bendigo en el nombre del Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Señor, tu paz sea sobre tu pueblo, Señor. Úsanos para tu gloria. Salimos de esta emisión, pero nunca vamos a salir de tu presencia. Tu bendición y tu abrazo sobre cada uno de tus hijos y de tus hijitas, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, familia amada. Mañana a las 7 de la noche, con su Biblia y su cuaderno, que Dios nos está levantando como lo que somos. Sí, hijos de Dios. Sí, Señor, salvados por gracia, adoptados, justificados, redimidos, pero soldados de Cristo, dispuestos a sufrir penalidades y como embajadores de Cristo. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi pan, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción. Eres tú, Jesús, solo tú. Al entrar en tu santo lugar, me asombra que me pueda acercar para ver tu gloria y tu belleza y adorarte en intimidad. En confianza yo me puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y con mis labios proclamar mi pan, mi luz, mi oración. Eres tú, Jesús, mi Dios, mi amor y mi
Jesús, mi pan, mi luz, mi oración, eres tú. Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción, eres tú. Jesús, solo tú. Jesús, solo tú. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar por reír y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Oh, sí, Señor. Levanta su voz, iglesia, y dígale al Señor: quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar por reír y caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar, sin querer